Sí, hermano. Gloria a Dios. Sí. Bien. Vamos a orar. Padre, Señor, en nombre de Jesús, agradecemos, Señor, este tiempo que nos concedes, Señor, en tu misericordia, Señor. Gracias, Dios bendito, por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias por tener, Padre amado, Señor, tantas misericordias para cada uno de nosotros. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Eres lo más hermoso, Señor, lo más grande, Señor bendito. Te agradecemos, Dios bendito, por darnos el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Te agradecemos, Señor amado, por cada cosa, Señor, que tú haces para con nosotros, Señor. Pero sobre todo por Jesús, tu Hijo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 14:4. Dice, donde no hay bueyes, el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Amén. La vida vivida adecuadamente va a ser un enredo total. Cuando se vive adecuadamente, lograr hacer algo importante solo va a suceder si estamos dispuestos a aguantar muchas molestias y obstáculos y trabajar a través de dificultades y conflictos y cosas difíciles. Cuando se quiere vivir la vida bien, nos encontramos con una serie de enredos en la vida. De todas las cosas que absorben nuestro tiempo, nada es tan importante como nuestras relaciones familiares y las de la iglesia. Si acaso pudiéramos aislarnos herméticamente de relaciones familiares, podría ser que nos encontráramos pecando menos, porque no tendríamos a quién ofender. No habría deshonra a los padres, ni tampoco habría honra a los padres. No se dirían palabras faltas de amor, ni ásperas, y no habría rivalidad entre hermanos. Si nosotros nos apartamos de las personas, sí pecaríamos menos, pero no estaríamos haciendo las cosas adecuadamente. ¿Qué mundo tan maravilloso sería ese? Estar solos y no tener con quién pecar, a quién ofender, a quién hacerle daño. Cuando los padres traen a sus hijos a casa, que empezamos a tener la educación en casa, nos encontramos en problemas, hermanos, porque comenzamos a conocer a nuestros propios hijos tal como sus maestros los conocen. Todo el tiempo que ellos pasan en la escuela es tiempo que las madres y los padres no están con ellos, por lo tanto no hay ofensas, no hay desobediencias, no hay deshonras, no hay cosas que
que puedan ocasionar una guerra, porque los hijos están en la escuela. Los maestros, por ejemplo, nos dirían: nosotros no les gritamos a los niños casi nunca en el salón de clases, pero si ellos intentan enseñar a sus propios hijos, cuando ellos intentan enseñar a sus propios hijos, nos damos cuenta que su hogar está con un volumen alto, hay más regaños, hay más aspereza, hay más problemas. Entonces los maestros en clase no gritan a los alumnos, pero los maestros en su casa sí gritan a sus hijos. Y nos damos cuenta que la mejor manera de estar en paz y sin pecar, pues obviamente es estar alejado de la gente. Mantener limpio el establo. O sea, es mantener a las vacas fuera del establo. Como dice el proverbio, donde no hay bueyes, el granero está vacío. Donde no hay bueyes, el granero está vacío. Si los padres permiten que los hijos vengan a sus vidas, a sus casas, los que decidimos sacar a los niños de la escuela y comenzamos a darle la educación en casa, nos dimos cuenta, hermanos, que hay montones de cosas desordenadas por aquí, por allá en ellos. Y en nosotros también. Es como agua vertida en un vaso sucio. Las relaciones con las personas aflojan la costra de mugre. Y eso es desde el fondo de nuestro corazón. Y sacan toda la superficie. Donde la gente se aísla de las relaciones con otros y no dan oportunidad para que obren en amor, el gozo, la paz y la paciencia, ocurrirá muy poca obra santificadora del Espíritu Santo. Pero bueno, para ilustrar mejor esto, hermanos, consideremos este relato en dos mujeres. Dos mujeres. La primera mujer fue formada con mucho esmero en su casa. Ella había heredado 3 generaciones de fe. Su bisabuela era creyente, su abuela era creyente, su madre era cristiana también. Ella tenía una vida muy pulcra. Ella hasta cubría los muebles de la sala con plástico, tenía todo impecable, nada estaba fuera de su lugar. Y ella casi nunca pecaba. Sus hijos habían sido puestos cuidadosamente en internados para que tuvieran una educación cristiana. Y pues obviamente ella nunca les gritaba, ni siquiera una vez. Los sábados que pasaban tiempo juntos, pues era para salir de paseo, verse, y era pura alegría, porque el resto de la semana no estaban juntos. De hecho, el pastor de la iglesia nunca tenía que ocuparse con problemas de esa familia, porque no los tenían. De hecho, en 1 o 2 ocasiones, el mismo pastor desde el púlpito dijo: miren la familia, qué ejemplar, siempre está todo en orden. Su casa está en orden, sus hijos siempre están bien comportados, el esposo nunca ha tenido queja de su esposa, etc. Pero también por otro lado había otra mujer, la cual no tenía una madre o una abuela piadosa. Su padre fue un alcohólico, y para ser franco, hermanos, ella misma no era muy esmerada en sus cosas de su hogar. Pero un día, apoyada por el esposo, sacó a sus hijos de la escuela y buscó establecer relación verdadera con ellos y aprovechar el tiempo que Dios le había otorgado para educarlos. Pero cuando se hizo eso, que llevó a sus hijos a estudiar a la casa, su vida se convirtió aún en un peor enredo. Ella les gritaba demasiado a sus hijos y temía que sus gritos los fueran a dañar permanentemente. Entonces, como constantemente había gritos, constantemente había arrepentimiento. Ella les pedía perdón en ocasiones y pensaba que tal vez veían demasiado cerca el mal ejemplo de ella, pues por su ira y desesperanza al tener a sus hijos pecadores en su casa.
La casa de esta mujer, hermanos, frecuentemente estaba desordenada, pero los montones de las cosas estaban al menos ordenados y limpios. De todas maneras, ella, con la disposición de practicar el cristianismo, abría las puertas de su hogar para que los hermanos fueran y aún algunos se quedaran a dormir con mucho esfuerzo. Ella se esmeraba para poder arreglar al menos esos días la casa, porque el trabajo con sus hijos era interminable. Nunca lo había hecho antes, porque de la familia de donde venía eso no se hacía. No se recibía gente en su casa, no había hospitalidad. Pero el esposo de ella pensó que era una buena idea comenzar a tener reuniones en su casa y abrir las puertas aún de los cuartos para que los hermanos se quedaran a dormir. Aunque ellos pensaban, ¿amar a los desconocidos? Es bastante difícil amar a los propios, nuestros hijos. Servir a desconocidos, es bastante difícil servirle a los nuestros. Pero con ese esfuerzo, hermanos, de su vida enredosa, sus hijos vieron un testimonio hermoso y le entregaron sus corazones a Jesús, o mejor dicho, Jesús tomó sus corazones y comenzaron a guardar sus caminos. Estos hijos habían oído sus gritos y luego, después de sus gritos, habían visto sus lágrimas de arrepentimiento. Ellos habían observado la preocupación de su madre porque ellos imitaran sus malos hábitos. Y ellos veían que ella corría y lloraba. Observaron las luchas de su madre por superar su enojo, como la vez que un día corrió a otra recámara porque ella tenía mucho miedo de decirles algo horrible por el coraje que tenía. Entonces ellos vieron el esfuerzo de ella en medio de todo este enredo de llevar a sus hijos a su casa a estudiar. En la iglesia, hermanos, ellos eran observados normalmente por los miembros de la iglesia. De hecho, les habían puesto un apodo, eran los GQT, eran gente quitatiempo, porque normalmente estaban siempre en la oficina del pastor tomando consejería por la desesperanza y por la lucha de su vida enredosa. Los domingos esta hermana llevaba consigo sus enredos a la iglesia, hermanos. Ella se postraba delante de todos sobre su rostro y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, soy una pecadora. Obviamente sabemos que esta es la mujer que regresaba a su casa justificada, como dice Lucas capítulo 18, versículo 13 y 14, acerca de dos hombres con grandes diferencias al momento de orar. Entonces, la moraleja de esta historia, hermanos, en base a este proverbio 14:4, es muy sencilla. Dios es bueno y a Él realmente le va muy bien con los grandes enredos o las vidas enredosas. Dios se goza en las vidas enredosas, hermanos. Pero a Dios no le agrada tanto las personas que tienen todo en orden o que aparentemente tienen todo en orden. Lo que realmente importa en la vida de nosotros, hermanos, son los riesgos que tomamos para con Dios y sus cosas. Lo que realmente importa para ti, para mí, o debe de importar, son los riesgos que tomamos para Dios, los sacrificios, el modelo del corazón y la voluntad para destapar el enredo y quitar las capas de hipocresía y lo blanqueado de nuestras paredes sucias, hermanos. Si nosotros nos atrevemos a arriesgar el buen estado de nuestro hogar, de los muebles, del piso, si nosotros estamos dispuestos a arriesgar nuestro tiempo, nuestra comodidad, a echar a un lado la pereza, aún relaciones que no edifican, o nuestra propia vida, hermanos, en lugar de buscar nada más la moralidad o la apariencia, nosotros vamos a poder llevar todo este enredo a la cruz. La vida que es difícil, hermanos, sobre todo para tener a los hijos en casa y educarles, soportar, y el trabajo de casa y la comida, y aún el mal carácter de los esposos o viceversa. Pero si es de esa manera, hermanos, entregados al Señor, verdaderamente vamos a encontrar grandes bendiciones al final. Vamos a descansar, a no tratar de aparentar algo que no somos.
y vamos a poder confesar al Señor todas nuestras debilidades para que así el Señor nos sane como a esta mujer la sanó también. Amén. ¿Qué clase de vida vivimos delante de Dios, hermanos? ¿Nos esforzamos por cubrir el enredo que está en casa? ¿O más bien nos esforzamos por agradar a Dios en todo lo que hacemos? ¿Qué tanto vamos al Señor en nuestras dificultades? ¿Cuáles son las desventajas, hermanos, de ser demasiados perfeccionistas en nuestras labores y en nuestra vida espiritual? Eso no me lo respondas, lo respondes tú. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, tu cuidado, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Pues nada podemos ocultar, Señor. Dios, ayúdanos a poner los ojos en lo que realmente importa. Ayúdanos, Señor, a ir a la cruz a cada momento que necesitemos. Ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente edifica, en lo eterno, Señor, no en lo pasajero. Ayúdanos a ser aquellos padres y madres que, Señor, viven una vida de arrepentimiento para ser un reflejo a nuestros hijos de eso, Señor. De vidas contristadas y arrepentidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones por cada error, Padre, cometido, aún sabiendo, Señor, que no es lo correcto. Perdona por no practicar el dominio propio. Perdona, Padre, si nos hemos esmerado más en la apariencia que en lo interno, en lo espiritual. Y ponemos todas nuestras deficiencias y debilidades en la cruz, para ahí encontrar el socorro y la ayuda, Señor, para practicar, Padre amado, una vida cristiana como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, porque nos podemos acercar confiadamente y encontrar y recibir misericordia, Señor. Nos gozamos también en el saber que mientras vivimos somos santificados. Y mientras somos santificados, somos más parecidos a ti, Señor. Así que gracias, Señor, porque tú nos presentarás algún día limpios y sin mancha, Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, el ministerio, Señor, de la escuela en casa, nuestras propias vidas de los padres como pensamientos y acciones sean sujetos a ti, a tu voluntad, Señor. Permítenos a todos los que hoy estamos aquí, Señor, dejar un legado a nuestros hijos de piedad, de amor, de misericordia, de verdad, de arrepentimiento y fe. Y si acaso no es el deseo de alguno de los nuestros, Señor, aún, te ruego que así sea, Señor. Pues si tenemos estos pequeños, Señor, no es para otra cosa que llevarlos a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo, hermanos, en todos ustedes.